Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Buenos días, amigos oyentes, siendo las 8 de la mañana empezamos una edición más de su programa favorito, La Biblia para Todos de la Sociedad Bíblica Peruana. Hoy jueves 3 de abril, en la conducción Clara Zamudio y Alberto Torres. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Clarita, ¿cómo están? Muy buenos días, amigos oyentes. Efectivamente estamos ya iniciando el cuarto mes de este 2014, así que a organizarnos, a esforzarnos y lograr nuestros objetivos, siempre buscando la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y empezamos ya nuestro programa y lo hacemos con la reflexión de la mañana. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús, y sepan que nada de lo que hacen para Dios es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Cierta vez alguien comparó la vida cristiana con una pendiente por la que debemos ascender cada día. La meta es parecernos más a Jesús, es decir, que nuestro carácter y nuestra manera de vivir se caractericen por la paz, el amor, el perdón y la fe. La pendiente de la vida cristiana se asciende de la misma manera que lo haríamos con un automóvil que no tiene frenos, solo se puede subir. Con un coche así no tendríamos la posibilidad de parar, porque si dejáramos de pisar el acelerador, de inmediato retrocederíamos. Algunas personas comienzan su vida cristiana con mucho entusiasmo. Asisten a todas las reuniones, cantan alabanzas todo el tiempo, memorizan pasajes bíblicos y tienen tanto amor por los demás que ayudan al prójimo y hablan de su fe con todo el mundo. Sin embargo, de un momento para el otro, la pasión parece extinguirse y poco a poco dejan de ser tan fieles y entusiastas. Quizás no abandonen la iglesia, pero ya no demuestran el compromiso ni la alegría del principio. Incluso vuelven a cometer pecados que habían abandonado cuando conocieron a Jesús. Dejaron de pisar el acelerador y retrocedieron. El secreto para crecer en fe es hablar con Dios y leer la Biblia todos los días. Cuando nos equivocamos o cometamos algún pecado, no nos apartemos ni nos escondamos. Al contrario, confesemos la culpa, arrepintámonos y recibamos el perdón y la limpieza que Dios nos da. Si se lo permitimos, Él nos ayudará a avanzar y no nos detendremos jamás. Usted está escuchando La Biblia para Todos de la Sociedad Bíblica Peruana. Continuando con el programa, empezamos nuestro bloque informativo nacional e internacional sobre el acontecer de la Biblia. Nuevo centro de recursos de la Biblia para los cristianos de Bahrein. Cristianos en el noroeste de Bahrein tienen ahora un acceso más fácil a Biblias y otros recursos cristianos gracias a la apertura de un nuevo centro de recursos de la Biblia en la ciudad costera de Al-Budaya. El nuevo centro fue inaugurado por la Sociedad Bíblica del Golfo. Se llama Beacon Bookshop y su objetivo es servir a los cristianos migrantes de la zona. Más del 40% de la población de Bahrein son los trabajadores migrantes y representan más del 9% de la población cristiana del país. Actualmente, la Sociedad Bíblica del Golfo tiene 22 centros de recursos de la Biblia en Kuwait, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán. Vuelve Hernán Romero y su monólogo La Palabra Sola. Luego de realizar con gran éxito presentaciones en Inglaterra, España, Colombia, Uruguay, Guatemala, Ecuador, Bolivia y Cuba, Hernán Romero volverá a interpretar en nuestro país el monólogo basado en el Evangelio de San Marcos, el cual relata los momentos significativos en la vida de Jesús. El actor peruano, que ha realizado más de 100 funciones con una asistencia de más de 20,000 espectadores, presentará su monólogo durante la Semana Santa los días jueves 17 y viernes 18 de abril en la Casa del Padre, ubicada en la avenida La Universidad 1190 La Molina. Estás en sintonía de tu programa La Biblia para Todos, gracias a la Sociedad Bíblica Peruana. Que Dios te bendiga. Gracias por tu preferencia. A continuación les presentamos tu secuencia ¿Sabías qué? ¿Sabías que los jueces gobernaron a las tribus israelitas cuando se establecieron en la tierra prometida?
Un juez era un líder militar que rescataba a su tribu, a un grupo de tribus vecinas del enemigo y se convertían en gobernantes en tiempos de paz. Sansón, famoso por su fuerza sobrehumana, gobernó Israel durante 20 años. Intentó liberar a los israelitas, a veces solo con sus propias manos, del dominio filisteo que ya duraba 40 años. ¡Qué maravillosa historia! A tomar en cuenta y recopilar todos los datos de la secuencia ¿Sabías qué? Aquí en tu programa La Biblia para Todos. Amigos oyentes, amados hermanos, queremos recordarles que en nuestro país muchas personas no pueden acceder a tener una Biblia en su idioma. Con tu ayuda contribuiremos con la traducción y la distribución de la palabra de Dios a las comunidades más pobres de nuestro país. ¿Cómo puedes colaborar? De la siguiente manera: con una Biblia quechua al mes, aportando 25 nuevos soles. Tu donación puedes hacerla en la Casa de la Biblia en Petituars 969 o en la cuenta del Banco de Crédito, número 193-073-5860-028. Repetimos, 193-073-5860-028. Juntos haremos posible que más peruanos puedan tener una Biblia en su idioma. Queremos saludar también a nuestros socios colaboradores que cumplen años el día de hoy. Luis Blas Ordaya y Nora Lucy Janet Bernedo. Un feliz cumpleaños, que Dios los bendiga. Un abrazo fraterno a la distancia, un beso sincero para todas las damas. Gracias por estar siempre comprometidos con todas las actividades que desarrolla la Sociedad Bíblica Peruana. El saludo también muy especial para todos nuestros oyentes. Y ahora empezamos nuestro segmento de Ciencias Bíblicas, donde aprenderemos lo que significa la palabra El Amarna. Es el nombre de las ruinas de una residencia del rey egipcio Amenofis, siglo XIV a.C., que queda en la ribera del río Nilo, en el Alto Egipto, a unos 300 kilómetros al sur del Cairo. En las ruinas del Palacio Real, unos beduinos descubrieron por casualidad en el año 1887 el archivo de los reyes anteriores a Amenofis, y de este mismo contenía más de 350 cartas que constituían la correspondencia entre los faraones y los reyes de Babilonia, Asiria, Chipre y las ciudades de Siria y de Israel. Las cartas del Amarna son de inapreciable valor por ser fuente de la historia, geografía, de la cultura y de las lenguas de la región donde se desarrolló la revelación bíblica. Especialmente revela la realidad cananea en el siglo XV a.C. El Amarna. Atención, pastores y líderes, ya tenemos la Biblia que tú estabas esperando, la Biblia pastoral, en Reina Valera del 60. Es el regalo perfecto para el líder y el pastor. Esta Biblia incluye ceremonias para bodas, aniversarios de plata y oro, presentación de niños de 15 años y funerales. Además, contiene El Pastor en Perspectiva Bíblica, más de 100 páginas de ayuda para ceremonias, lecturas para días especiales, ayuda pastoral para los enfermos y qué se encuentra en la Biblia y cómo leer la Biblia. Su presentación es en pasta imitación piel, filos dorados y también tiene una concordancia breve. ¿Estás deseoso de adquirir esta Biblia? Pues entonces decídete ya a pasar a la acción y visítanos hoy mismo. Te esperamos en la Casa de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana, Avenida Petituars 969, o llámanos al 433-0232. Descubre lo mejor en Biblias y ahora en literatura, solo en la Casa de la Biblia. Un día maravilloso y especial y un día muy productivo el que compartimos en esta ocasión en tu programa La Biblia para Todos. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana a través de la señal de Radio Pacífico 640, amplitud modulada. Ingresamos rápidamente a un tiempo de conversación y ya está en cabina con nosotros después de un tiempo prolongado. Hoy nos acompaña el licenciado Pablo Gutiérrez, director de programas, y él viene a hablarnos sobre violencia familiar. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los radioescuchas Radio del Pacífico, contento de estar nuevamente con ustedes y sobre todo tocando uno de los temas con los que venimos trabajando ya desde hace algún tiempo atrás, algunos años, que es la problemática de la violencia familiar.
Y por cierto, Pablo, ha acontecido hace algunos días el primer Fórum Internacional de este tema que acabas de mencionar. Y quisiéramos que nos des algunas impresiones y alcances de lo que ha resultado del primer Fórum Internacional de Violencia Doméstica. Sí, nosotros venimos desarrollando en nuestro país desde hace 6 años la campaña Alto a la Violencia. Desde hace 3 años atrás se formó un grupo regional de países de Latinoamérica, de 5 países, que comenzamos a trabajar también este tema de violencia doméstica, y comenzamos a apoyarlos, a asesorarlos en el desarrollo de proyectos en cada uno de sus países. Y hace 2 años se inició también en países del Caribe. 4 países del Caribe empezaron a trabajar, lo que son las Antillas holandesas, Jamaica, Surinam, Haití. Entonces ya fueron 9 países más que empezaron a trabajar esta problemática, y decidimos organizar un evento internacional al cual han asistido cerca de 45 personas representantes de 20 países. Entonces es un proyecto que nació aquí en nuestro país hace algunos años atrás, y con la bendición de Dios se ha multiplicado, y es una oportunidad de servicio y poder abordar esta problemática que es a nivel mundial. En este año 2014, este Fórum Internacional de Violencia Doméstica se ha desarrollado en el país de... En Panamá, se desarrolló en la ciudad de Panamá, porque era como un punto intermedio entre los que venían del Caribe, Norteamérica, y los que veníamos de Sudamérica. Qué bueno. ¿Y cuál es el panorama mundial? Bueno, el panorama mundial se podría decir que es por regiones. Países que tienen mayor violencia son los países del África, del Medio Oeste y del sureste asiático, ¿no? Estamos hablando de los países árabes, ¿no? Y del sudeste asiático, bueno, Tailandia, por decir un ejemplo, ¿no? Y en esos lugares alcanza hasta un 37%. En las Américas más o menos es un 30%, y en los países desarrollados es un 25%, pero yendo acá nomás, en Centroamérica, en Guatemala, del año 2000 al 2013, casi han habido 8.000 mujeres asesinadas. Estamos hablando de un país donde el 50% de la población es evangélica, es cristiana. Sin embargo, los índices de violencia son altísimos. 17 personas son asesinados por día, y de los cuales 9 son mujeres. Y también otra cosa es el índice de impunidad en Guatemala. El 98% de los casos no se obtiene sentencia, es decir, que solamente 2% de los casos son castigados. Y estamos hablando de un país cercano que es Guatemala, ¿no? Los más altos índices de violencia son en Bolivia, en Chile, en Ecuador y en Perú, ¿no? Y ese es el caso de las Américas. En el caso de los países árabes, en Sudán, una joven de 16 años, por usar una falda que le llegaba hasta la rodilla, recibió 50 latigazos, ¿no? En Túnez, una mujer fue violada por un policía, fue a denunciar y fue metida presa, y estuvo varios meses en la cárcel hasta que la presión popular hizo que saliera libre. En Pakistán hay una joven que se llama Malala, que escribió un blog cómo era vivir bajo un gobierno en su ciudad de talibanes, y recibió un balazo en la cabeza. Ahora esa niña, que ya es ahora una joven, es activista y defensora de los derechos de la mujer, ¿no? Y en Turquía y en Líbano pueden matar a una mujer simplemente por mirar a un hombre, y eso es considerado crímenes de honor, ¿no? Y si vamos a los países desarrollados, el año pasado hubo un caso de Ariel Castro en Estados Unidos, que mantuvo secuestradas a 3 mujeres por más de 10 años. Entonces también se producen esos casos, ¿no? Y en el caso de Finlandia, Suecia, Alemania, entre el 40 y 50% de las mujeres manifiesta haber sido víctima al menos una vez de violencia familiar. Es decir, no están libres los países desarrollados, ¿no? En Estados Unidos, un 83% de las niñas de 12 a 16 años ha experimentado acoso sexual, ¿no? Y en Australia, Canadá y Estados Unidos,
el 40 y el 70% de los asesinatos de mujeres fueron perpetrados por sus parejas, es decir, fueron víctimas por sus parejas, ¿no? Entonces, esta es una realidad de lo que se vive en el panorama mundial. En el panorama mundial, que se podría afirmar que es una pandemia a nivel mundial. Definitivamente. Pablo, ya para situarnos en nuestro país, ¿cuál es la realidad en cuanto a violencia doméstica? Bueno, en nuestro país se dice que 4 de cada 10 mujeres sufren violencia, pero la realidad es que en las zonas rurales es más del 50%. Quizás no somos los primeros en fútbol, no estamos en el mundial, pero a nivel de provincias, a nivel rural, el índice alcanza hasta el 70%, ¿no? Son varios factores. Alarmante. Quizás el nivel de pobreza que se vive, el nivel de educación, el trasfondo de haber vivido en la década de los 80, en un periodo de violencia, de terrorismo, ¿no? Esos niños que experimentaron esa situación de hogares disgregados por la violencia, con asesinatos, con maltratos, con abusos sexuales, abusos físicos y todo ese entorno que se vivió de la época del terrorismo, esos niños ahora son adultos y seguramente con muchos problemas que lo transmiten en sus hogares actuales. Y es por eso que quizás una de las razones es que alcanza hasta el 70%. Y también hay otros factores, como los factores culturales, el machismo que hay, ¿no? Esa frase que dicen: más te pego, más te quiero, te pego para que aprendas. Son factores que están enraizados en las provincias, y verdaderamente tenemos que hacer una labor educativa para tratar de cambiar patrones culturales y hábitos entre las personas, ¿no? Pablo, ¿y cuál es la realidad en los hogares cristianos? Bueno, en los hogares cristianos, hogares evangélicos, hay una investigación que se ha realizado en cerca de 4 países, en Ecuador, en Bolivia, en Perú y en Argentina, y lo que se muestra es que si bien no hay el maltrato físico o sexual que hay en los hogares no cristianos, pero sí lo que hay bastante, eso es lo que se llama la violencia emocional, es decir, la violencia psicológica. En esos aspectos, sino lo que ha votado esta investigación, los porcentajes son iguales o mayores que investigaciones nacionales acerca de esta problemática. Por decir, se le hace preguntas, se ha hecho preguntas a personas de iglesias si en su hogar la pareja le niega afecto, les ignora o está ausente, tanto a la pareja como a los hijos, y los resultados muestran de que un 47% responde que por lo menos una vez, ¿no? Entonces, es decir, casi el 50%, ¿no? O a la pregunta si la pareja le controla, prohíbe que estudie o trabaje o que vea amigos y familiares, y la respuesta es que alcanza hasta un 30%, ¿no? Entonces, es lamentable, pero se da esos casos que no hay diferencia entre una familia que se congrega en una iglesia con una familia que no se congrega en una iglesia. Es decir, hay que trabajar mucho el aspecto de los roles en la pareja, ¿no? y cómo construir familias saludables. Frente a esta problemática, ¿cuáles son las acciones que se deben tomar, Pablo? Bueno, hay acciones, hay diferentes campos de acción, ¿no? Uno de ellos es lo que se ha mencionado, que es el cambio de patrones de conducta. Cuando uno se casa, va a formar una familia, va a formar una pareja, trayendo todo su trasfondo, cómo ha sido educado por sus padres, la educación que ha recibido en el colegio, la formación que ha recibido en la iglesia, la relación que ha tenido con los amigos, en fin, ¿no? Trae todo sus patrones de vida. Sus patrones de vida, lo que le ha formado. Y esos hábitos buenos y malos los trae a la casa, ¿no? Entonces,
cómo cambiar los patrones de conducta. Nosotros como cristianos y como sociedad bíblica hemos desarrollado una guía que se llama Leer para Vivir, y en la cual se busca a través de estudios bíblicos formar valores y buenos hábitos en la persona, y se transmiten valores como el buen trato en la familia, la comunicación, sanando heridas, cómo reducir factores de riesgo, cómo educar a los hijos. Es decir, se aborda diferentes problemáticas, ¿no? Y es así como tratamos a través de estas guías de estudio bíblico, de ir cambiando las familias de la iglesia y las familias de la comunidad. Entonces, los agentes de cambio, en este caso, son las iglesias, los instrumentos, ¿no? Y la herramienta es la palabra de Dios. Y nuestra responsabilidad como sociedad bíblica es responder a la problemática social que atraviesa nuestro país, pero desde la palabra de Dios. Y los resultados son cambios de vida. Qué bueno. Y ese es nuestro eslogan, que debemos transformar vidas con la palabra de Dios. Qué bien, entonces, amigos oyentes, ya ustedes lo saben, la Sociedad Bíblica Peruana no es indiferente ante esta situación, por eso ha desarrollado esta serie de libros Leer para Vivir, que consta de 10 libros, guías y manuales realmente muy bien diseñados para toda la familia, y como decía nuestro invitado Pablo Gutiérrez, van a hacer que las familias sean realmente transformadas. Muchas gracias, Pablo. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Nos vamos, amigos oyentes, pero recuerden que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Nos reencontramos el día de mañana. Dios te bendiga. En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos mañana a la misma hora.